Pero esto no te exime de las consecuencias. Esto no te libra de las consecuencias. Sí, el Señor lo perdonó, el Señor lo redimió, el Señor lo libró de la muerte. Pero el mismo Señor que lo perdonó, que lo redimió y que lo libró de la muerte, es el mismo Señor que le dice a través del profeta: yo te ungí como rey de Israel. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Saludamos tu vida. Te saludamos de una manera especial. Te damos la bienvenida a esta tu casa, Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de la familia. Para nosotros es un honor, para nosotros es un placer conectar con cada uno de ustedes en todo lugar, país o nación donde te encuentres. Aquí estamos delante de ti para darte una palabra de vida, una palabra de restauración de parte del Señor y en beneficio de tu vida espiritual. Tu hermana Teresa Polanco está delante de cada uno de ustedes. Vamos a compartir una poderosa palabra que Dios ha puesto en el corazón mío para llevarla al corazón de cada uno de ustedes. Y la palabra del Señor la encontramos en el libro de Segunda de Samuel. El libro de Segunda de Samuel, a la altura del capítulo 12. Del verso 5 en adelante vamos a tocar algunos puntos, porque hoy vamos a hablar del pecado y su consecuencia. Cosas que mucha gente no quiere hablar, pero tenemos que hablarla, tenemos que corregirnos, que enderezarnos. Y tenemos que saber que toda mala obra, toda mala acción, toda mala decisión va a traer una consecuencia. El libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, a la altura del verso 5. Yo leo para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Gloria al Señor. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vemos aquí un episodio muy interesante, muy importante, de nuestro hermano David, aquel hombre que Dios escogió conforme a su corazón, aquel hombre que Dios había seleccionado, gloria al Señor, después que desechó a Saúl. Y hay cosas, hermanos, que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la palabra del Señor, tenemos que tener en cuenta sus mandamientos, porque aquí vemos muy claro, muy específica la palabra del Señor en contra de David después de que tomó la mujer de Urías. Este hombre se encontraba en la guerra, este hombre estaba dispuesto a dar la vida por su rey, por su pueblo, por su nación, gloria al Señor. Sin embargo, en tiempos de guerra, Saúl se queda en la casa. O sea, hay momentos en que usted y yo no podemos descuidarnos. Hay momentos en que usted y yo, aleluya, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos, tenemos que estar enfocados, porque un desenfoque, un descuido espiritual nos puede costar lo que hemos logrado por muchos años. Este hombre peleó grandes batallas, peleó grandes guerras, tuvo muchas dimensiones, fue creciendo de mayor a mayor, fue creciendo de gloria en gloria, de poder en poder, de autoridad en autoridad. El dulce cantor de Israel, el hombre escogido conforme al corazón de Dios, aleluya. El hombre que le cortó la cabeza a Goliat, el hombre que cortaba los prepucios de los filisteos, el hombre, gloria al Señor, que había sido honrado con una esposa, hija del rey. O sea, tantos atributos, tantos beneficios que David había recibido de Dios. Y el mismo Señor lo confronta aquí cuando desobedeció a su palabra, cuando tuvo en poco la palabra del Señor. Y así vemos, hermanos, como en estos tiempos, en estos últimos tiempos, vemos las personas cómo fallan, cómo pecan delante de Dios, cómo desobedecen a la palabra del Señor, cómo tienen en poco esa unción, cómo tienen en poco ese llamado, cómo
cómo tienen en poco, gloria al Señor, esa asignación que Dios ha puesto en sus manos, y vemos cómo pecan deliberadamente y siguen su curso normal, como que no ha pasado nada. Hay algo que se llama consecuencia del pecado. Hay personas que entienden que por cuanto Dios perdona, pueden pecar y pueden volver a pecar, y como Dios los perdona, ellos no toman en cuenta la consecuencia de ese pecado. Pero hay algo que tú tienes que tomar en cuenta como hombre de Dios. Hay algo que tú tienes que tomar en cuenta antes de desobedecer a la palabra del Señor, y es que no eres tú solo que vas a pagar la consecuencia, sino que todos los que están a tu alrededor también van a pagar esa consecuencia. En cuanto a esto del adulterio, que es un tema muy importante, hay personas que si no adulteran, si no fornican, entienden que no han pecado y cometen un sinnúmero de infracciones y de falta que son igual, gloria al Señor, porque no hay pecado grande ni pecado pequeño, sino que hay pecado de muerte y hay pecados que no son de muerte, como dijo el apóstol Pedro. Pero vemos como personas infringen la ley de Dios, infringen la voluntad de Dios con un sinnúmero de situaciones y siguen caminando deliberadamente como que no ha pasado nada. O sea, no le duele en su corazón, no se entristecen por lo que hicieron, no se entristecen por la falta, y siguen caminando y siguen su legado, gloria al Señor, y no se vuelven a Dios, no se vuelven en arrepentimiento, gloria al Señor. Yo te puedo decir de un caso que tuve con una pareja de esposos, valga la redundancia, y esta mujer yo la trataba en lo que es oración y liberación. Y recuerdo que un día ella llega a mi casa muy desvalida, muy destruida, y recuerdo que se lanza en el piso de mi casa a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y no me dice nada. Era tanto el dolor, era tanta la opresión que esta mujer tenía, que no era capaz de pronunciar ninguna palabra. Al yo verla en este estado tan deplorable, en este estado tan triste, yo lo que hice fue que me puse a orar yo mientras ella podía cobrar fuerzas y hablar. Mientras ella se estaba ahí llorando, 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 llorando. Recuerdo que yo lo que hice fue que me puse a pasillar alrededor de ella. Comencé a orar, comencé a orar, comencé a interceder, comencé a clamar, comencé a adorar al Señor. Gloria a Jesús. Para que en medio de la adoración el Señor la fuera fortaleciendo hasta que ella pudiera hablar o ella pudiera explicarme cuál era la situación en la que estaba. Bueno, pues sin esta mujer decirme nada y sin hablar palabra conmigo, sin mediar palabra conmigo, yo sigo orando, intercediendo, adorando al Señor, orando, intercediendo y adorando al Señor. En una de esas, de adorar, de proclamar, de clamar, de rogar, de suplicar, el Espíritu Santo viene sobre mí, me arrebata, y comienzo a ministrarle a ella, comienzo a ministrarle de parte del Señor. Y recuerdo que el Espíritu le habla a través de mí, le dice: prohibido la palabra divorcio, y te prohíbo hablar con otras personas y presentar este caso de otra persona, porque la palabra divorcio no está en este asunto. Gloria al Señor. Bueno, le sigo ministrando algunas otras cosas que no recuerdo, porque uno muchas veces ministra y no se acuerda de todo lo que ministra, sino que por el Espíritu tú das la palabra y la persona que recibe la palabra es la que encaja cada palabra. ¿Dónde vas? Pues luego de que ella recupera fuerza y comienza a hablar conmigo y a decirme lo que está pasando, el asunto por el que ella estaba así en esa condición era que ella había descubierto una infidelidad de su esposo, gloria al Señor. Y mira que sin ella decirme nada, el Espíritu Santo me hace que le diga que prohibido divorciarse. O sea, muchas veces tenemos que atravesar dolores, sufrimientos causados por el pecado de otro, por el pecado de otra persona. Y aún así el Señor ni siquiera nos permite alejarnos de esa persona. Lo digo en ese caso específico. Gloria al Señor. Y cuando ella me dice de lo de la infidelidad, bueno, pues volvimos a orar. Yo le oro por fortaleza, le oro de parte del Señor, y ella se fue un poco restablecida de la casa. Bueno, pues esto no se queda ahí. Esto siguió más profundo todavía. Y es que esta mujer, en el lugar que esta mujer tenía a su esposo, en el lugar que ella tenía a su pareja, era un lugar prácticamente de idolatría. Algo que ella nunca iba a esperar que esto iba a acontecer. Pero esto no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que pasaron algunos días, 2 o 3 días, y ella regresa a la casa
y regresa con el esposo. Cuando ella regresa con el esposo, entonces yo vuelvo a orar por ellos y le digo a la persona, tienes que hablar con ella porque tú no has confesado lo que tienes que confesar y tú no has hablado claramente como tienes que hablar. Vuelvo y le digo esto sin que ellos me hubiesen dicho nada todavía de lo que vinieron juntos a donde mí. Y comienzo a decirle todas estas cosas, tocando, me acuerdo, el corazón a la parte aquí de la persona, del varón, y le digo, tienes que hablar, tienes que confesar, tienes que decirle toda la verdad, tienes que decirle todo lo que ha acontecido. Pues para no alargar el testimonio, la respuesta fue que luego ella entonces me contó, gloria al Señor, que no era que ella había descubierto una infidelidad, sino que él había sido infiel por 20 años, por todos los años que ellos tenían de relación, por todos los años que ellos tenían de matrimonio. Ya tenían 3 hijos y ya 3 hijos adultos. Ya usted se puede imaginar el nivel de desgarre, el nivel de dolor que esta mujer recibió. Y el dolor más grande no era ese, el dolor más grande era que el Señor le había dicho que no se apartara, que no se divorciara y que no dejara a la persona. En el momento no lo podíamos entender, ni siquiera yo lo pude entender, y hasta a mí me dolió que esa palabra hubiera salido de mi boca, porque no es fácil tú ver a una persona que tenía una persona en un pedestal, que creía fielmente en esa persona, gloria al Señor, que nunca esperaba una infidelidad, y no solamente una infidelidad, sino todos los años de relación fue de infidelidad en infidelidad. O sea, ya usted sabe toda la que esta familia atravesó, todo lo que pasó sin saber por qué estaban pasando estas situaciones. Pues para terminar con esta parte, solo quise ponerlo de ejemplo a aquellas personas que pecan deliberadamente, que pecan y siguen disfrazados de cristianos, siguen haciendo una vida supuestamente de cristiano, gloria al Señor, pero tienen una doble vida, tienen una doble moral, tienen una vida oculta y tienen una pantalla de un matrimonio, tienen una pantalla de un hogar, tienen una pantalla de padres honorables, si no tienen una vida y tienen una vida oculta, tienen una doble vida, tienen una doble moral, gloria al Señor. Y esto fue catastrófico, esto fue desastroso para esta familia, gloria al Señor, y para esta mujer. Bueno, pues yo sigo tratándola hasta el punto de que ella puede superar la situación, hasta el punto de que ella puede cobrar fuerzas, gloria al Señor, y puede verdaderamente perdonar a la persona. Gloria a Jesús para siempre. Y pasó algún tiempo, nosotras en oración, nosotras unidas con este propósito, con este asunto, gloria al Señor. Y ella tampoco entendía, pero ella, por obediencia al Señor, se pasó por encima de ella misma. Entonces, aquellas personas que hacen esto, que pecan y siguen como si nada, no piden perdón, no se arrepienten, no vienen delante del Señor, creen que Dios no lo está viendo, creen que no van a tener consecuencias, gloria al Señor. Entonces ella decía, es que esto es injusto, yo tengo que pagar esto, y el que pecó fue él, el que falló fue él, y sin embargo yo tengo que pasarme por encima y tengo que mantenerme con esta persona. No lo entendía en el momento, no lo entendía en el momento de dolor, de desgarramiento, de sufrimiento, y el Señor le decía que lo que no entendía ahora lo iba a entender después, y que lo que ahora la estaba haciendo llorar, más adelante la iba a hacer reír, gloria al Señor. Pues pasó el tiempo, seguimos orando, ella se siguió recuperando, ella siguió sanando, pudo sanar, pudo recuperarse, pudo mantener más la relación con sus hijos, pudo sobrellevar a sus hijos en medio de esta situación. Gloria a Dios para siempre. Y al pasar del tiempo y de los años, gloria al Señor, esta mujer ahora puede testificar que valió la pena obedecerle a Dios, que valió la pena permanecer, que valió la pena pasarse por encima, que valió la pena por sus hijos, que valió la pena por ella y que valió la pena por la persona, gloria al Señor. Entonces David aquí no tuvo en cuenta el daño que iba a producir a otros, no tuvo en cuenta, gloria al Señor, el haber mandado a matar indirectamente a este hombre que era fiel, que era íntegro, que era verdadero y que estaba dispuesto aún a morir por el rey. Usted conoce la historia, gloria al Señor. Y cuando David manda a buscar a este hombre, que ya él sabe que la mujer está embarazada, quiere tapar este embarazo y quiere hacer que este hombre se acueste con su mujer para hacer pasar el hijo que él sabe que es de él,
por hijo de este hombre que está en la guerra. Pero la fidelidad de este hombre era tan grande, la integridad de este hombre era tan grande, que él dijo, yo no voy a tener placer, yo no voy a ir a mi casa, yo no voy a beber vino, yo no voy a comer, yo no voy a acostarme con mi esposa, mientras que el pueblo está en guerra, mientras que la vida de mi Señor está en peligro. Wow, qué lección tan grande le dio este hombre a David, que no tuvo misericordia para tomar a su esposa, que no tuvo misericordia para embarazar a su esposa, que no tuvo misericordia para aún querer tapar su falta, para querer esconder este embarazo y hacerlo pasar por hijo de Urías, gloria al Señor. Pero el Señor que sabe todas las cosas, el Señor que ve en lo secreto, el Señor del cual no se puede ocultar nada, le manda profeta a David, le manda a decir, le manda a poner un ejemplo, le manda a poner una parábola. Y este hombre se enciende en ira y dice, no, tal hombre debe morir. Y él no sabe que esta sentencia de muerte se la está dando a él mismo, gloria al Señor. Pero cuando él le dice, tú eres tal hombre, tú eres el que hiciste eso, gloria al Señor, porque tú tomaste la mujer de este hombre, tú le embarazaste, no tuviste misericordia. Pero hay algo a favor de David, y es que él se arrepintió, él reconoció que había pecado, reconoció que le había fallado a Dios, se volvió a Dios, aleluya. Y aunque este hombre fue perdonado, aunque alcanzó misericordia delante de Dios, porque conforme al libro, gloria al Señor, de Levítico, la sentencia era de muerte para los adúlteros. La sentencia era de muerte, gloria al Señor. Y vemos como el Señor remitió el pecado de David y lo libró de la sentencia de muerte, que eso era lo que tocaba por este pecado de adulterio, gloria al Señor. Y también le remitió el pecado de que él pudiera pasar a la vida eterna, gloria al Señor. Como dice el libro de Primera de Juan, gloria al Señor, en su capítulo 3, que el que aborrece a su hermano es homicida, y no crea tal persona que haya cometido homicidio que heredará la vida eterna. Pero el Señor los redime de pecado. El Señor los redime y no muere por causa de este pecado, gloria al Señor, y tampoco se le impide pasar a la vida eterna. Pero hay algo con lo que quiero dejarte en esta hora, y es que hay consecuencias de pecado. Así Dios te perdone, así te humilles delante de Dios, así reconozcas tu pecado, gloria al Señor, aleluya. El que te humilles, el que reconozca, es la forma más valiente de venir delante del Señor, a confesar tu pecado, a apartarte de ese mal que cometiste, a reivindicarte, gloria al Señor. Pero esto no te exime de las consecuencias, esto no te libra de las consecuencias. Sí, el Señor lo perdonó, el Señor lo redimió, el Señor lo libró de la muerte, pero el mismo Señor que lo perdonó, que lo redimió y que lo libró de la muerte, es el mismo Señor que le dice a través del profeta, yo te ungí como rey de Israel. Yo te puse por encima de Israel, te puse por encima de Judá, te libré de la muerte cuando Saúl te estaba persiguiendo para matarte. Aleluya. Te di reino, te di las mujeres de tu Señor. O sea, David era siervo de Saúl y todos lo sabemos. Pero él tuvo en poco la palabra del Señor. Él tuvo en poco obedecer a Dios en todo. Y falló delante de Dios. Aleluya. Y el Señor le dice, y si esto fuera poco, yo te hubiera añadido aún mucho más. Ok, el Señor te perdonó. Alcanzaste el perdón. Fuiste librado de la muerte. Pero hay una muerte espiritual, hay un letargo espiritual que viene como consecuencia del pecado. A raíz de esto, David jamás volvió a ser el mismo. A raíz de esto, aleluya, después de este asunto, aunque Dios lo perdonó, pasaron como 29 años, y esos 29 años David recibió consecuencia tras consecuencia el resultado de este pecado que él había cometido, aunque Dios lo perdonó. Gloria al Señor. El Señor le dice a través del profeta que no se iba a apartar la espada de la casa de David. Y fíjese cómo esto comienza a cumplirse cuando el mismo hijo de David viola a su propia hermana. Gloria al Señor. Estas fueron consecuencias de este pecado. Entonces vemos, señores, familias, hogares
que no salen de una, que esto es situaciones tras situaciones, no se explican, no conocen la razón, no saben qué está pasando. Es tiempo de que nos examinemos, es tiempo de que reconozcamos que quizá por causa de tal o cual pecado estamos viviendo tal o cual situación. Esto comenzó a atacar la familia de David y este hijo viola a su propia hermana. Pero esto no se queda aquí. Absalón, que era hermano de padre y madre de la hija de David, sabe lo que pasó, pero se queda callado. Se queda callado, pero luego mata a su propio hermano. O sea, situaciones tras situaciones, consecuencia del pecado de adulterio. Aleluya. Entonces David, aunque sabe que Absalón cometió este mal contra su otro hijo, tampoco tiene el valor de corregir a Absalón como tenía que corregirlo. O sea, la vida de David en cuanto a lo familiar se convirtió en un caos, se convirtió en un desastre. Otra cosa que fue consecuencia de este pecado es que cuando este hijo nace, se enferma, dice la palabra literalmente, que Dios lo quebrantó, que Dios quebrantó a este niño. Y David hace ayuno para que Dios le sane al niño, para que Dios le entregue al niño, gloria al Señor. Pero como esto era consecuencia de un pecado, de un homicidio, de una muerte, el Señor mató al niño, el niño murió, gloria al Señor. Esta fue otra consecuencia de este pecado. Vemos como también Absalón comienza a perseguir a David para ocupar su posición, para ocupar su lugar de rey. Y está dispuesto a matar aún a su propio padre, para usurparlo como rey, para ocupar la posición de rey, gloria al Señor. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esta palabra? ¿A dónde queremos llegar con este mensaje? Hay cosas que aunque Dios no perdona, estaban diseñadas para nosotros, estaban pautadas por nosotros, pero por causa de que desobedecimos, por causa de que pecamos, hay bendiciones que se cortan, hay beneficios que Dios tenía para nosotros, para recibirlo aquí en la tierra, que no llegan a nosotros, aleluya, que no los recibimos porque son bendiciones que fueron cortadas por causa de nuestro pecado. Esto lo podemos ver también en el pueblo de Israel, cuando el Señor lo liberta con mano poderosa de Egipto. Lo introduce en el desierto para ver lo que había en el corazón de ellos, para probarlos, para afligirlos, a ver lo que había en el corazón de ellos. Pero endurecieron su corazón. Dice que tentaron a Dios más de 10 veces. Criticaron, murmuraron, endurecieron su corazón, fueron incrédulos, a pesar de todas las señales, a pesar de todos los prodigios, a pesar de todo lo que Dios había hecho para sostenerlos en el desierto, para alimentarlos en el desierto, para darle agua de beber en el desierto. Todos aquellos que endurecieron su corazón, todos aquellos que murmuraron, todos aquellos que tentaron a Dios por más de 10 veces, murieron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida, no pudieron recibir la promesa, no pudieron recibir los beneficios que Dios tenía para ellos, gloria al Señor. Toda una generación completa fue aplastada en el desierto por su propia palabra, por su propia incredulidad, por su propia dureza. Gloria a Dios. Y estos hombres perecieron en el desierto. Pero había una orden de parte de Dios, de que iban a salir de Egipto para entrar a la tierra prometida. Entonces Dios tiene promesa para nosotros, Dios tiene beneficio para nosotros, Dios tiene bendiciones para nosotros, pero pasan años, vienen años, pasan años, vienen años y no recibimos esa promesa, no recibimos esa bendición y ayunamos y oramos, aleluya, y no recibimos la bendición y quizá nunca sabemos por qué no la recibimos, quizá nunca sabemos, aleluya, el por qué no vienen esos beneficios, no se cumple esa promesa, no se cumple esa palabra. Yo recuerdo que la persona que te puse de ejemplo, había palabra de beneficios materiales, de beneficios de gerencia en su trabajo, de beneficios, gloria al Señor, de alturas, pero esos beneficios no llegaron. ¿Y por qué no llegaron? Porque fueron cortados por este pecado, fueron cortados por encubrir y guardar este pecado tanto tiempo sin ni siquiera confesarlo, sin ni siquiera arrepentirse, sin ni siquiera volverse a Dios, no, siguiendo una apariencia, una vida de apariencia, gloria al Señor, una doble vida, una doble moral, aleluya. Y no sé cómo hay personas que no le duele cuando pecan.
No sé cuando hay personas que no le duele, aleluya, que no aborrecen el haber pecado, que no se entristecen por haber pecado y no tienen en cuenta la consecuencia que van a través de la cual van a arrastrar a su esposa, van a arrastrar sus hijos, van a arrastrar sus finanzas, van a arrastrar el bienestar de los que lo aman, de los que están ahí alrededor de ellos. Y muchas veces no recibimos esos beneficios, no recibimos esa promesa, y es porque hay pecado oculto, es porque hay fornicación oculta, adulterio oculto, gloria al Señor. Y estamos envueltos en esto y ni siquiera sabemos en lo que estamos envueltos. Y estamos viviendo situaciones en las que ni siquiera sabemos, aleluya, cuál es la situación, el porqué de no recibimos. Entonces el Señor le dijo, gloria a Jesús, yo te hubiera añadido aún más de lo que tú has recibido. Yo te hubiera bendecido aún más de las bendiciones que yo te he dado. Yo hubiera cumplido aún más promesa, gloria al Señor. Entonces hay cosas que nosotros mismos provocamos que no sucedan. Hay beneficios que no recibimos por la dureza de nuestro corazón, aleluya, por tentar a Dios, por murmurar, por criticar, por no confesar nuestra falta, por no apartarnos de nuestra falta, de nuestro pecado, gloria al Señor. Y todas estas cosas vinieron sobre David, vino sobre su familia, vino sobre su reinado, gloria al Señor. Este hombre tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar la casa real para correr de su propio hijo, gloria al Señor. Para correr de su propio hijo, para librar su vida de su propio hijo. Aleluya. Y es por eso que vemos situaciones que se dan en los hogares, donde los padres se levantan contra los hijos, donde los padres no quieren saber de los hijos, aleluya. Y se dan situaciones terribles, enfrentamientos terribles, situaciones dolorosas, situaciones que se salen de las manos de los padres y de las madres, aleluya. Y muchas veces son consecuencias de pecado, son consecuencias de pecados, hermanos, pecados ocultos, pecados que no se han confesado, pecados que no se han reconocido, hombres que han fallado a su esposa, que han fallado a sus hijos, que le han fallado a Dios, que le han fallado a sus líderes, gloria al Señor, y siguen como que no ha pasado nada. Vemos en estos tiempos como hay personas que tienen esa doble moral, que tienen esa doble vida, Dios mío, aleluya, que tienen esa valentía de pecar, de desobedecer. Y ni siquiera se arrepienten, ni siquiera piden perdón, ni siquiera se vuelven a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Es tiempo de que la iglesia del Señor despierte. Es tiempo de que la iglesia del Señor vuelva en sí, de que volvamos en sí, hermanos. De que nos duela, de que lloremos delante de Dios, de que desgarremos nuestra alma delante de Dios, buscando perdón, reconociendo en lo que fallamos, en lo que faltamos, apartándonos del mal, apartándonos, aleluya. Poderoso es el Señor. Y te vuelvo a repetir que aunque te apartes, que aunque reconozcas, que aunque pidas perdón, van a venir consecuencias. Entonces temblemos, lloremos antes de pecar, antes de fallarle a Dios. El Señor ve esto como que tenemos en poco su palabra, como que tenemos en poco sus misericordias, como que tenemos en poco los favores que hemos recibido de Él. Aleluya, al que vive para siempre. Entonces David, los últimos años de su vida, aunque fue perdonado, tuvo que vivir en amargura, tuvo que vivir, gloria al Señor, enfermedades. Atravesó por enfermedades, atravesó por situaciones difíciles y dolorosas con sus propios hijos, en su propia casa, en su propio hogar. Y esto puede estar pasando contigo, hombre de Dios. Esto puede estar pasando contigo, mujer de Dios. Esto puede estar pasando con cualquiera de nosotros, que estemos viviendo consecuencias de pecado, que estemos viviendo situaciones difíciles, aleluya. ¿Sabe? Hay algo que yo comenté en una ocasión en uno de los videos, y es que yo era una persona muy maldiciente. Yo era una persona muy orgullosa, muy arrogante. Y hablaba muy feo, maltrataba a mis hijos, los golpeaba, los maldecía, a mi esposo, a mis hijos.
Y recuerdo que cuando yo vine a los pies del Señor, que recibí el perdón de Dios, mi hijo, mi segundo hijo, me trataba de una forma muy dura. Me despreciaba, me rechazaba. No hablaba conmigo, no compartía conmigo. Y esto comenzó a dolerme porque antes de yo conocer al Señor no me importaba, no me dolía, gloria a Dios. Yo lo tenía en poco, no le daba importancia. No le daba importancia a mis hijos, no le daba importancia a mi esposo, no le daba importancia a mi madre, gloria al Señor. O sea, yo era una persona muy prepotente, muy arrogante, solo pensaba en mí, solo buscaba mi beneficio, solo buscaba mi bienestar a mi manera, en lo que yo entendía que era bueno y que era agradable. Sin embargo, mis hijos estaban pagando esas consecuencias. Mis hijos estaban creciendo sin una madre que los educara, sin una madre que los ayudara en sus etapas, en las diferentes etapas de la vida de nuestros hijos, donde tenemos que estar ahí para aconsejar, para dirigir, para ayudarlos a ellos a tomar decisiones, para ayudarlos a ellos en lo que es bueno, en lo que no es bueno, en escoger o rechazar lo que no es bueno y agradable. Y los años de la adolescencia de mis hijos no contaron con una madre que aconsejara, con una madre que dirigiera, con una madre que los ayudara, gloria al Señor. Cuando vine a los pies del Señor, ya mis hijos tenían una edad avanzada, ya mis hijos eran adultos. Y cuando comencé a ver el comportamiento de mi hijo, porque entonces ahí sí lo comencé a ver como algo malo, como algo negativo, como algo que me dolía. Vuelvo y repito, antes no le daba importancia, antes me daba lo mismo, porque yo era una persona egoísta, orgullosa, arrogante, prepotente, que solo pensaba en sí misma y que solo vivía en los deleites y en los placeres de este mundo para satisfacerme a mí misma. Entonces, cuando esto comienza a dolerme, cuando esto comienza a golpearme, más de mi segundo hijo que de mis otros dos hijos, yo vengo en oración delante del Señor y le presento este caso. Y le presento, yo, Señor, me duele que Él me trate así. Me duele que no quiera hablarme, que me desprecie, que me rechace. Aleluya, que no hable conmigo, que no comparta conmigo. En una de estas, estando yo presentándole este caso al Señor, muy dolida, porque yo venía, lloraba delante del Señor, le lloraba al Señor. Yo le decía, Señor, perdóname, yo sé que esto es causa de mi mal comportamiento, que esto es causa de mi pecado, que esto es causa de la manera en la que yo vivía. Y yo hablando esto con el Señor, recuerdo que un día fue como si me pasaran una pantalla de televisión al frente. Y cuando me presentaron esta pantalla de televisión al frente, yo veía como yo empujaba a mi hijo literalmente. Cuando él venía a querer entrar a mis piernas, a buscar cariño, a buscar palabras bonitas, a buscar un abrazo, yo lo empujaba, yo lo quitaba de mis piernas y lo empujaba y lo echaba a un lado y lo maldecía. Decía, no me molestes, qué tanto amor, qué tanto abrazo, qué tanto beso. Quítateme de ahí, muchacho, ya usted sabe, quítateme de ahí, echa para allá, vete para allá. ¿Entiende? Lo golpeaba, lo maldecía, lo empujaba. Y este era el trato que yo le daba a él. Este era el trato que yo tenía para con él. Cuando él quería venir a refugiarse donde su mamá, cuando él quería venir a buscar un abrazo donde su mamá, cuando él quería escuchar una palabra bonita de su mamá, cuando él tenía un dolor, cuando él tenía alguna situación, yo lo empujaba, yo lo golpeaba porque yo estaba atada, yo estaba en pecado, yo estaba en maldad de mi corazón. Entonces, cuando vengo al Señor, que me arrepiento de mi pecado, que confieso mi pecado, gloria a Dios, entonces esto comienza a dolerme, comienzo a sufrir esto, comienzo a llorar delante del Señor por causa de esto. Y el Señor me presenta y recibo esa palabra en mi espíritu. Mira cómo tú lo tratabas, así tú lo tratabas. O sea, el Señor me está queriendo decir, esto es consecuencia de tu pasada manera de vivir. Esto es consecuencia de tu pecado, esto es consecuencia de tu maltrato, esto es consecuencia de tus maldiciones en contra de él. Wow, y cuando yo recibí esto, me dolió, pero a la vez que me dolió, entendí. Entonces comencé a orar delante del Señor con entendimiento, porque entendí que era una consecuencia de pecado, que era una consecuencia que aunque Dios me hubiese perdonado, que aunque ya yo había venido a los pies de Cristo,
Esta consecuencia me iba a seguir. Este resultado me iba a seguir. O sea, no se iba a borrar como el Señor borra el pecado, como el Señor borra la rebelión. Él borra el pecado, Él borra la rebelión, pero la consecuencia no se borra, amados hermanos. La consecuencia te va a seguir, la consecuencia te va a golpear, la consecuencia va a llegar ahí hasta donde tú estás. Imagínese usted si esto pasó cuando yo vivía una vida de pecado, me arrepentí, me convertí, vine a los pies de Cristo y comencé a enderezar mis pasos, comencé a enderezar mi vida delante del Señor. Pero aún así comenzaron las consecuencias a golpearme. Y comenzó a pasar el tiempo y yo orando, rogando, suplicando, desgarrando mi alma delante del Señor por causa de esto. Y he hablado un poco de esto en algunos otros videos, de cómo el Señor fue quebrantando el corazón de mi hijo. Y aunque todavía él no le sirve al Señor, pero fue cambiando su manera de tratarme, fue cambiando su manera de hablarme. Ya podíamos compartir, ya compartíamos, ya él me visita. Cenamos juntos, comemos juntos, nos reímos, nos abrazamos, nos besamos. Y el Señor tuvo que permitir que mi hijo se casara y tuviera familia. Y he contado cómo fue el nacimiento de mi nieta y cómo fue bajo riesgo. Entonces, como este riesgo y este dolor de él poder perder a su primera hija, su única hija, como que le quebrantó el corazón. Entonces esto nos unió. Dios, wow, cuán misericordioso y grandioso es mi Señor, que Él permite esta situación, esta condición de emergencia, de riesgo, de que mi nieta no podía nacer, para quebrantar el corazón de mi hijo e unirlo conmigo y él ver cómo yo intercedía, cómo yo oraba y cómo a través de mí el Señor impedía, aleluya, que pasara algo malo con el nacimiento de la niña. Entonces esto nos unió, el nacimiento de esta niña, que es mi primera nieta, nos unió de una manera muy fuerte. Y estas barreras comenzaron a romperse, y estos yugos comenzaron a romperse, y estas maldiciones comenzaron a romperse, gloria al Señor, al punto de que ya yo tengo 13 años en el Evangelio, gloria al Señor, y esto comenzó a pasar al primer año, segundo año, y ya luego del segundo año, gloria al Señor, yo comencé a tener una relación bonita con mis hijos, comencé a tener una relación hermosa, diferente, completamente diferente. Recuerdo que al segundo año de yo ser cristiana, había recibido al principio una palabra de una profeta y me decía, yo te veo sentada a la mesa con tus hijos, yo te veo sentada a la mesa comiendo banquete con tus hijos. Esto nunca pasaba, hermanos, porque yo no le daba importancia, porque yo no le daba ningún valor, porque yo no me detenía a hacer este tipo de cosas. Y fue tan premiante, fue tan bonito cuando sucedió esto por primera vez. Recuerdo que fue para un diciembre, yo no acostumbraba a hacer cena ni nada de esto, lo mío era la calle, la bebida, la parranda. Y cuando sucedió esto por primera vez fue tan premiante, fue tan bonito. Y yo recordé exactamente la palabra de esa profeta que es hija espiritual en la fe. Gloria al Señor. Ella me dijo, te veo rodeada de tus hijos, te veo riéndote, te veo gozándote con tus hijos, te veo comiendo con tus hijos, te veo compartiendo manjar y banquete con tus hijos. Y de hecho fue exactamente así. Había una mesa con todos los tipos de comida, con todos los tipos de cosas que se hace lo que llamamos Nochebuena. Y fue bonito, mis hijos, mis nietos, mi esposo, mi madre, algunos de mis hermanos, gloria al Señor. Y yo dije, wow, qué bueno es cuando Dios nos cambia, nos transforma, nos liberta de maldiciones, de pacto y este tipo de cosas. Y me gusta siempre acompañar estos mensajes con vivencias, con ejemplos. Me gusta mucho predicar la palabra con ejemplos. La Biblia dice que el Evangelio del Señor se predica con ejemplo. Y me gusta siempre poner un ejemplo de algo que he vivido, de algo que me ha tocado experimentar para apoyar la palabra, para apoyar el mensaje, porque sé que a través de estos mensajes y de estos ejemplos que ponemos, alguien se reivindica, alguien vuelve en sí. Alguien dice, wow, pero esto fue lo que me pasó a mí, esto fue lo que hice yo,
o aquí fue que yo fallé, o en esto es que tengo que arrepentirme y enderezarme. Si este es el objetivo de mi mensaje, este es el objetivo de este mensaje. Aleluya, que reconozcamos, que nos examinemos, que miremos dónde fallamos, por qué fallamos. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Será consecuencia de este pecado? ¿Será consecuencia de esta situación? Para que podamos enderezarnos. Entonces, traer esto delante de Dios y unidos con Dios en oración, recibir la respuesta, recibir la solución. Gloria al Señor. Qué bueno es que me escuche, qué bueno es que hayas estado ahí hasta el final, escuchando esta palabra de reflexión, de restauración, esta palabra de lo que es el pecado y sus consecuencias, cosas de las que muchas personas no les gustan hablar, porque quizás no traen muchos views, quizás no traen muchos aplausos, pero sí es bueno que nos pongamos a cuenta, sí es bueno que nos enderecemos, que enderecemos nuestros pasos, que estemos bien delante de Dios, porque esto traerá resultados, beneficios y cumplimiento de promesas que Dios ha determinado para nosotros. Para mí, un honor como siempre, un placer estar delante de cada uno de ustedes. Sé que vamos creciendo, nos vamos expandiendo. Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de la familia, la plataforma de todos, la plataforma de los amigos, de los hermanos, de todos los que quieran recibir palabra del Señor. Esta es la plataforma de todos. Vamos a seguir expandiendo esta plataforma. Vamos a seguir suscribiéndonos, dándole like, dándole a la campanita para seguir recibiendo estos beneficios poderosos de parte del Señor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros amigos. Comparte los videos, compártelos, dale like, suscríbete al canal, dile a los demás que se suscriban, para seguir expandiéndonos, para seguir creciendo, para seguir llevando estos contenidos a todos los rincones del mundo. Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de todos. Te bendice, te ama tu hermana Teresa Polanco, sierva de Dios por su misericordia. Hasta la próxima.